Durante siglos, la tierra de Britania no fue más que un mito, una isla legendaria susurrada por el poderoso Imperio Romano. Para ellos, era un sueño lejano. Pero en el año 55 a.C., el legendario Julio César zarpó hacia sus costas con la esperanza de conquistar lo desconocido. Su expedición terminó en fracaso, pero el escenario estaba listo para una transformación dramática. Casi un siglo después, en el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio lograría lo que César no pudo, llevando el poder de Roma a Britania, en uno de los momentos más importantes de su historia. Los romanos, con su insaciable apetito por la expansión, dejaron huella en esta antigua tierra, llegando incluso a venerar el sagrado Stonehenge en sus rituales. Se fundó Londinium, el futuro corazón del comercio británico, y el dominio romano comenzó a moldear el paisaje. ¿Pero qué había antes de esta trascendental invasión? Para entender realmente los orígenes del Reino Unido, debemos viajar atrás en el tiempo, hasta la era de la Britania prehistórica. La historia del Reino Unido comienza mucho antes de que los romanos pisaran suelo británico, remontándose al período paleolítico, hace casi 950.000 años. Los primeros habitantes de Britania no fueron romanos, sino cazadores-recolectores que cruzaron desde Europa alrededor del 8000 a.C., convirtiéndose en los primeros británicos. Estas personas intercambiaban alces, ganado salvaje y cerdos, enfrentando constantemente el peligro de lobos y osos, en una lucha continua contra la naturaleza. Las herramientas que dejaron, piedras talladas y hachas de mano, hablan mucho de su ingenio. Aunque los restos humanos de esta época son extremadamente escasos, lo que dificulta saber con certeza qué homínidos habitaron estas tierras. Lo que sí sabemos es que probablemente eran un subgrupo de Homo erectus, o incluso Homo heidelbergensis, que se había extendido por Europa. En ese tiempo, Britania aún formaba parte del continente europeo, y la migración era mucho más sencilla. Pero a medida que la tierra cambió y el nivel del mar subió, Britania se convirtió en una isla aislada, obligando a sus habitantes a adaptarse a un nuevo entorno. Las herramientas que dejaron nos ofrecen pistas fascinantes sobre la vida antigua. Las hachas de mano no se usaban principalmente para cortar madera, sino para procesar los cuerpos de animales. Estas herramientas rudimentarias, pero eficaces, revelan mucho sobre su modo de vida. Con el tiempo, las hachas se desgastaban, y los fragmentos de sílex desprendidos se han vuelto esenciales para los arqueólogos, mostrando la destreza y creatividad de sus creadores. Uno de los hallazgos más extraordinarios fue el descubrimiento de lanzas de madera en Essex, con una antigüedad de unos 450.000 años. Estos objetos raros nos dan un vistazo a la vida cotidiana de nuestros ancestros, demostrando que incluso entonces eran cazadores hábiles, fabricando armas para enfrentar a enormes bestias como mamuts y rinocerontes lanudos. Con el paso del tiempo, los habitantes de Britania enfrentaron cambios ambientales dramáticos. Durante la Edad de Hielo, gran parte de Europa, incluyendo Britania, estaba cubierta de hielo. Pero cuando el clima empezó a calentarse, hace unos 11.300 años, el país floreció con bosques de abedules y pinos. El entorno se volvió más habitable, atrayendo a animales como renos y caballos, y con ellos a cazadores de toda Europa. Al continuar el calentamiento, la gente de Britania se adaptó. Cambiaron su presa de grandes mamíferos de la Edad de Hielo por especies más abundantes como ciervos rojos y jabalíes. Esto los obligó a mejorar sus herramientas y técnicas de caza. Durante el Mesolítico, hace unos 6.300 años, comenzaron a establecer campamentos temporales según las estaciones para no agotar los recursos naturales y permitir que se regeneraran. Los sitios costeros se volvieron esenciales. La abundancia de peces y moluscos permitió una dieta más marina. Este periodo marcó un avance clave en la evolución humana, ya que las mejoras tecnológicas en herramientas de pesca
ayudaron a los británicos primitivos a descubrir nuevas fuentes de alimento y a conocer mejor el mundo natural. Hacia el 4100 a.C., Britania se transformó con la llegada de la agricultura desde el este. Un auge poblacional al final del Mesolítico había agotado los recursos animales, obligando a un cambio radical. El paisaje cambió. Herramientas de sílex con mangos de madera se usaban para despejar campos, pastos y establecer asentamientos. La cebada y el trigo Emmer se convirtieron en cultivos básicos. En lugar de matar de inmediato, se criaban cerdos y vacas, asegurando un suministro constante de carne. Esta autosuficiencia dio lugar a las primeras casas comunales y a túmulos funerarios que honraban a los muertos. La era neolítica trajo avances tecnológicos que transformaron el terreno. Los recintos con fosos y los llamados monumentos cursus, uno alcanzaba los 10 kilómetros, se volvieron comunes. Las puntas de flecha evolucionaron, primero con forma de hoja para mayor aerodinámica, luego en forma de cincel y transversal para mayor eficiencia. Esto refleja cambios sociales y un saber artesanal compartido. Las puntas de tipo cincel, fáciles de fijar, aceleraban la producción. A mitad del Neolítico, el ganado reemplazó a la caza salvaje. Las flechas se volvieron menos letales, usadas más como disuasión ante robos que como armas mortales. Tal vez las normas sociales emergentes ya prohibían matar como castigo. Entre el 2600 y el 2200 a.C., surgieron los monumentos tipo Henge, incluyendo el icónico Stonehenge en Wiltshire. Aunque no se ha probado del todo, probablemente tenían fines rituales y astronómicos. Las zanjas dentro de los taludes sugieren un propósito simbólico más que defensivo. Hacia el final del Neolítico, evolucionaron también la cerámica y las herramientas. Las primeras vasijas redondeadas con cuello dieron paso a recipientes de base plana, decorados mientras se secaban. Estas vasijas se usaban sobre todo para fermentar y almacenar cerveza, además de productos lácteos y guisos. Con estos cambios y rápidos saltos tecnológicos, la Britania prehistórica estaba lista para su siguiente gran transformación. Edad del Bronce. Hacia el 2200 a.C., una transformación cambió el rumbo de Britania. La llegada de la metalurgia y de la característica cerámica campaniforme marcó el comienzo de la Edad del Bronce. Curiosamente, el bronce, una aleación de cobre y estaño, era mucho más escaso que el hierro. Por ello, se reservaba principalmente para fabricar herramientas y armas, mientras que el oro seguía siendo el metal preferido para las joyas. El estaño, el otro componente esencial, también era raro en Europa, lo que convertía la producción de bronce en una habilidad de enorme valor. El punto de fusión más bajo del bronce, en comparación con el cobre, permitió fabricar objetos mucho más elaborados. Los fundidores utilizaban moldes para crear herramientas y armas de mayor calidad, como dagas, alabardas y hachas, mucho más resistentes que sus equivalentes de piedra. Además, la incorporación de estaño hacía que el bronce fuera considerablemente más duro y resistente que el cobre. Las vasijas campaniformes continuaron evolucionando al mismo tiempo que avanzaba la tecnología del bronce, con diseños y decoraciones cada vez más refinados. De forma sorprendente, algunas piezas halladas intactas en enterramientos conservan restos de miel, lo que sugiere que las personas de aquella época consumían cerveza. Estos objetos excepcionales ofrecen una valiosa ventana al nivel de artesanía alcanzado durante la Edad del Bronce. Durante la Edad del Bronce Media, las dagas fueron alargándose gradualmente hasta convertirse en las primeras espadas de Britania, los estoques. A medida que aumentaban las tensiones entre comunidades, las armas se diversificaron y los escudos comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia. Las evidencias arqueológicas incluso indican que muchas armas fueron empleadas intensamente en enfrentamientos entre asentamientos. Sin embargo, el hecho de inutilizarlas deliberadamente antes de enterrarlas pudo haber sido una forma de impedir que volvieran a usarse contra la propia comunidad. Aunque la cremación también se practicaba,
Es probable que la mayoría de los restos fueran esparcidos o depositados en ríos, lo que explica la escasez de huesos en los lugares de enterramiento. Esto demuestra el dominio que los pueblos de la Edad del Bronce habían alcanzado sobre el fuego, capaz de generar las temperaturas necesarias tanto para la cremación como para la fundición de metales. La Edad del Bronce también fue testigo del surgimiento de límites territoriales claramente definidos, controlados e intercambiados por familias poderosas. Los corrales para el ganado y los campos de cultivo pasaron a formar parte esencial de la vida cotidiana, junto con las minas de cobre que impulsaban la expansión de la metalurgia. La mina de Great Orme, en Llandudno, Gales, se convirtió en un enclave fundamental, llegando a suministrar hasta el 90% del mineral utilizado para fabricar hachas en el noroeste de Europa. Hacia el 1000 a.C., un cambio climático comenzó a afectar a Britania. El descenso de las temperaturas dificultó el crecimiento de los cultivos, y muchas tierras fértiles quedaron anegadas por el agua. La erupción del volcán Hekla, en Islandia, agravó aún más la situación al reducir la cantidad de luz solar. Ante unas condiciones cada vez más hostiles, algunos habitantes abandonaron sus tierras, mientras que otros se adaptaron centrando su economía en la ganadería o reutilizando los campos para nuevos usos. Quienes permanecieron en las zonas pantanosas se vieron obligados a construir pasarelas elevadas y asentamientos sobre terrenos inundados, perfeccionando sin proponérselo sus técnicas de construcción. Las condiciones fangosas y pobres en oxígeno de las turberas conservaron de forma extraordinaria objetos perdidos o abandonados, como tejidos, vasijas con alimentos, herramientas, muebles y piezas de madera. Hacia el final de la Edad del Bronce, los estoques evolucionaron hasta convertirse en armas más largas y planas, con una espiga completa integrada en la empuñadura fundida. Las armas eran ya tanto auténticas obras de arte, como herramientas indispensables para sobrevivir. Los grandes depósitos de armas comenzaron a ser menos frecuentes, probablemente porque su valor percibido había disminuido. Para contrarrestarlo, los expertos fundidores empezaron a retener parte de su producción de manera deliberada para elevar los precios. Este constituye uno de los primeros ejemplos conocidos de estrategia de mercado en la historia de Britania, y un antecedente de la tradición comercial que siglos después caracterizaría al país. Comenzando alrededor del 1200 a.C. en Oriente Próximo y el sudeste de Europa, la Edad del Hierro marcó una etapa definida por la producción generalizada de hierro y acero. Aunque durante el final de la Edad del Bronce ya se habían realizado experimentos con la fundición del hierro. Fue en esta nueva era cuando la metalurgia del hierro se expandió realmente por toda Europa. La Edad del Hierro fue un período decisivo para el progreso de la humanidad, impulsando el crecimiento de las civilizaciones, favoreciendo el desarrollo de asentamientos más sólidos y abriendo nuevas posibilidades en la fabricación de herramientas y armas. La mayor resistencia y durabilidad del acero frente al bronce revolucionó la producción de herramientas, especialmente las agrícolas, favoreciendo la aparición de asentamientos permanentes en toda Britania. Más allá de las herramientas y las armas, la Edad del Hierro fue también una época de gran desarrollo artístico, de avances en las técnicas agrícolas, de la evolución de las creencias religiosas y de los primeros indicios de escritura alfabética en Britania. Desde la región mediterránea, los conocimientos sobre el trabajo del hierro se difundieron gradualmente hacia el norte del continente, llegando al norte de Europa, alrededor del 600 a.C. Los primeros siglos de la Edad del Hierro estuvieron dominados en gran medida por la cultura de Hallstatt, caracterizada por la presencia de poderosos jefes que encabezaban a la élite. Durante este periodo, se construyeron los primeros castros fortificados y se perfeccionaron la ganadería y la cría de animales domésticos. Con el paso del tiempo, estas fortificaciones evolucionarían hasta convertirse en castillos y palacios, desempeñando tanto una función defensiva como un símbolo de riqueza y poder. Hacia el 450 a.C., la cultura de Hallstatt comenzó a desaparecer,
dando paso al surgimiento de otros pueblos en toda Europa, entre ellos los micénicos, los griegos, los etruscos, los romanos y los celtas. Todos ellos aprovecharon el hierro y el acero para fabricar armaduras más avanzadas y armas mucho más resistentes. Entre todas estas potencias emergentes, los celtas alcanzaron una posición destacada. Formados por numerosas tribus repartidas por Britania y otras regiones de Europa, los celtas compartían una lengua y muchos rasgos culturales, aunque los griegos los conocían como Keltoi, un nombre que con frecuencia se ha traducido como bárbaros. Aunque la cultura celta comenzó a surgir ya hacia el 1200 a.C. y se fue expandiendo por Britania, Irlanda, la Galia y la península ibérica a medida que aumentaba su población, no fue hasta alrededor del 700 a.C., cuando apareció por primera vez en los registros históricos. Los romanos los llamaron Galli, otro término que también podía traducirse como bárbaros. A pesar de estas denominaciones despectivas, los celtas llegaron a convertirse en uno de los pueblos más influyentes de Europa, dominando extensos territorios del continente, incluida la actual Irlanda. Durante siglos, los celtas prosperaron, pero el ascenso del Imperio Romano cambió por completo su destino. Julio César lanzó una gran campaña militar contra los celtas de la Europa continental, provocando enormes pérdidas humanas y destruyendo numerosos asentamientos y centros culturales celtas mientras Roma expandía sus dominios. Más tarde, el ejército de César intentó invadir Britania, pero aquella primera expedición no logró conquistar la isla, permitiendo que la población celta continuara resistiendo. Sin embargo, aquel intento fue solo el comienzo de la intervención romana en la historia de Britania. A medida que el Imperio Romano continuaba expandiéndose sin descanso, Britania se convirtió en su siguiente gran objetivo. Antes de mirar hacia las islas británicas, Roma ya había dominado el Mediterráneo tras derrotar a Cartago y Macedonia y conquistar Egipto y Siria. Continuando su avance, las legiones romanas cruzaron los Alpes y dirigieron su atención hacia Albión, el antiguo nombre de Britania. Cuando los romanos llegaron, encontraron prósperos asentamientos de la Edad del Hierro, con una agricultura desarrollada, impresionantes construcciones de madera y comunidades de considerable tamaño. Además, ya existían rutas comerciales entre los britanos y los habitantes de la Galia, correspondiente en gran parte a la actual Francia y Bélgica, por las que circulaban vino y las primeras formas de moneda. Julio César, decidido a controlar estas lucrativas redes comerciales, lanzó expediciones a Britania en los años 55 y 54 a.C., aunque no logró conquistar la isla. Su principal objetivo era interrumpir las rutas comerciales de los belgas en el Canal de la Mancha, ya que creía que los britanos estaban apoyando a sus aliados galos. Esa supuesta alianza convirtió a los habitantes de Britania en enemigos de Roma. César consiguió convencer al Senado romano de respaldar la invasión asegurando que Britania era rica en plata, una afirmación que nunca pudo demostrar. Antes de sus expediciones, la isla seguía siendo un territorio casi desconocido para los romanos. De hecho, muchos en el imperio consideraban que Albión era una tierra casi legendaria, habitada por tribus bárbaras con costumbres extrañas. Incluso bebían leche de animales. Los primeros intentos de César por conquistar Britania fracasaron y obligaron a las fuerzas romanas a retirarse. Sin rendirse, regresó con 5 legiones, cruzó el río Támesis y se reunió con Casibellauno, uno de los principales jefes de los britanos. Aquel encuentro dio lugar a un tratado de paz, pero César tuvo que regresar al continente para hacer frente a una rebelión y a una grave hambruna provocada por una mala cosecha. César nunca regresó a Britania y, tras un periodo de guerras civiles, la República Romana llegó a su fin, bajo los emperadores Augusto y Calígula, que continuaron expandiendo el imperio en la Galia. Roma volvió a fijar su atención en la isla situada al otro lado del canal. Sin embargo, pese al renovado interés,
Nunca se lanzó una invasión a gran escala, y el único gesto realizado fue el lanzamiento simbólico de jabalinas al mar. Finalmente, en el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio, ansioso por alcanzar la gloria, ordenó una invasión a gran escala. Cruzó el mar con 4 legiones dirigidas por Aulo Plaucio. Tras desembarcar en Richborough, en la costa oriental de Kent, comenzó la verdadera conquista romana de Britania. Aunque el emperador permaneció en la isla apenas 16 días, regresó a Roma en el año 44 después de Cristo y fue recibido como un héroe. Incluso después de la partida de Claudio, la conquista romana continuó sin detenerse. Las legiones ocuparon rápidamente el territorio de los Catubeiauni, uno de los principales pueblos celtas, antes de avanzar hacia el norte y el oeste. Para el año 60 después de Cristo, gran parte de Gales ya se encontraba bajo el control de Roma. Los romanos establecieron distritos administrativos en regiones como la actual Norfolk. Vespasiano, quien más tarde se convertiría en emperador, envió sus legiones al suroeste para someter a las tribus que aún resistían. Fue también en esta época cuando comenzaron a desarrollarse ciudades como Londinium, que con el tiempo se convertiría en la actual Londres. A pesar del imparable avance romano, los britanos continuaron ofreciendo resistencia. Carataco, líder de una tribu celta, reunió aliados en Gales para enfrentarse a Roma, pero finalmente fue capturado. Logró escapar y buscó refugio entre los brigantes, otra tribu de Britania, pero su reina, Cartimandua, lo entregó a los romanos como muestra de lealtad. Carataco fue llevado a Roma junto con su familia como prisionero, aunque, de manera sorprendente, el emperador Claudio decidió perdonarle la vida. Entonces apareció Boudica, viuda de Prasutago, rey cliente de la tribu de los Iceni y aliado de Roma. Tras la muerte de Prasutago, Roma decidió anexionarse por completo el reino de los Icenos, ignorando el acuerdo según el cual Boudica heredaría la mitad de sus dominios. Aquella traición desencadenó una violenta rebelión. Como respuesta, Boudica condujo a su ejército hasta Londinium, donde saqueó e incendió la ciudad. Las fuentes romanas afirman que la revuelta provocó la muerte de unos 70.000 romanos y de sus aliados. Sin embargo, las fuerzas de Boudica acabaron siendo derrotadas por el gobernador romano Cayo Suetonio Paulino. Se cree que Boudica prefirió quitarse la vida con veneno antes que rendirse. Después de sofocar la rebelión, los romanos marcharon contra el principal santuario de los druidas en la isla de Anglesey, considerando que sus creencias religiosas representaban una amenaza para el dominio de Roma. La forma en que se gestionó el levantamiento llevó a la sustitución de Suetonio Paulino por un gobernador más conciliador, Petronio Turpiliano, marcando un cambio en la política romana hacia Britania. Con el paso del tiempo, muchos britanos adoptaron la cultura romana. Las ciudades y asentamientos destruidos fueron reconstruidos, y Londinium se convirtió en la capital de la Britania romana. Se implantó un sistema de impuestos, mejoraron las técnicas mineras, aumentó considerablemente la producción de ganado y cereales, y el comercio prosperó, incluido el tráfico de esclavos. Además, se construyó una extensa red de calzadas que conectaba lugares clave como Londres, York y la frontera con Gales, facilitando el comercio y favoreciendo el crecimiento de la capital. Continuando su expansión, los romanos avanzaron hacia el norte de Gales e incluso organizaron expediciones navales a Irlanda. También reforzaron su influencia construyendo anfiteatros, termas romanas y difundiendo el latín entre la población. Hacia el año 130 después de Cristo, se levantaron poderosas guarniciones militares por toda Britania. Los territorios aliados y otras regiones consideradas bárbaras, como los Balcanes, fueron animados a colaborar en la expansión del imperio. Para mejorar la administración del territorio, Britania terminó dividiéndose en 2 provincias, Britania Superior y Britania Inferior. Sin embargo, cuanto más se expandía Roma, más difícil resultaba defender sus fronteras.
Britania comenzó a sufrir ataques cada vez más frecuentes de los pictos de Escocia, los Scoti de Irlanda y los sajones, que cruzaban el mar desde Germania. Una rebelión llegó incluso a separar temporalmente la isla del imperio, aunque Roma recuperó el control en el año 296 después de Cristo. A finales del siglo IV, con la expansión del cristianismo y la creciente inestabilidad en todo el continente, los romanos comenzaron a perder el control de Europa. La disminución de los recursos alimentarios, especialmente del grano, evidenciaba el debilitamiento del imperio. Cuando las últimas legiones romanas abandonaron Britania, las ciudades quedaron a su suerte. Tras siglos de dominio romano, empezaron a surgir gobiernos locales que sustituyeron a los antiguos magistrados imperiales. Aún así, la influencia de Roma siguió marcando profundamente a Britania. En las décadas siguientes se intensificaron los conflictos religiosos entre cristianos y paganos. Los saqueadores sajones, junto con incursiones procedentes de Irlanda y Escocia, atacaron las ciudades costeras, y Europa entró en el periodo conocido como la Edad Oscura. Britania se fragmentó en pequeños reinos y comenzó una nueva etapa de declive. Y aunque la isla ya había sobrevivido a numerosos enemigos poderosos, el desafío más grande de su historia aún estaba por llegar. En el año 793 después de Cristo, atravesando las turbulentas aguas del Mar del Norte, guerreros nórdicos procedentes de Escandinavia llegaron a las costas de Britania, dando comienzo a la era vikinga con un brutal ataque contra el monasterio cristiano de Lindisfarne. Este acto de profanación inauguró 3 siglos de incursiones vikingas. A medida que llegaban más drácars, estos temibles navegantes comenzaron a saquear asentamientos costeros de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pronto, los vikingos empezaron a buscar algo más que simples riquezas. Ivar el Deshuesado, hijo del legendario Ragnar Lodbrok, decidió que había llegado el momento de establecer una presencia permanente en la isla y encabezó una poderosa fuerza conocida como el Gran Ejército Pagano. En el año 865 después de Cristo, el Gran Ejército Pagano desembarcó en Anglia Oriental, uno de los 4 reinos anglosajones de Britania. El rey Edmundo el Mártir, temiendo a los guerreros vikingos, les ofreció provisiones, caballos y refugio a cambio de la paz. Sin embargo, aquella estrategia de apaciguamiento resultó inútil. Finalmente, Edmundo fue capturado, posiblemente torturado y asesinado, convirtiéndose en mártir a los ojos de la Iglesia. En pocos años, los vikingos conquistaron York, la capital de Northumbria, otro de los 4 reinos. Hacia el año 870 después de Cristo, todos los reinos excepto Wessex habían caído bajo el dominio vikingo. El caudillo danés Guthrum, el Viejo, dirigía ahora al ejército nórdico y se enfrentaba a Alfredo el Grande, rey de Wessex y último bastión de la resistencia anglosajona. En el año 878 después de Cristo, ambos ejércitos se enfrentaron en un decisivo y sangriento combate, conocido como la Batalla de Edington. Alfredo el Grande consiguió la victoria, lo que condujo al Tratado de Wedmore. Sorprendentemente, una de las condiciones del acuerdo exigía que Guthrum fuera bautizado, y el propio rey Alfredo se convirtió en su padrino. Los vikingos también fueron obligados a abandonar Wessex y a prometer que nunca regresarían. Poco después, otro acuerdo estableció las fronteras y las rutas comerciales entre anglosajones y vikingos. Con el tiempo, las costumbres vikingas se extendieron por los territorios que controlaban, incluido Londres. Esta región pasó a conocerse como el Danelaw, y Derby, Leicester, Lincoln, Nottingham y Stamford se convirtieron en sus ciudades más importantes, cada una gobernada por un ejército danés bajo el mando de un jarl, un noble vikingo. Durante casi un siglo, vikingos y anglosajones convivieron, comerciaron, trabajaron juntos e incluso formaron familias mediante matrimonios entre ambos pueblos.
La influencia vikinga también llegó al idioma, y muchas palabras habituales del inglés actual proceden del nórdico antiguo. Las palabras que comienzan por esk, como sky, tienen origen vikingo. Otros ejemplos son ugly, de ugligar, husband, de husbondi, gift, de gift, egg, de aek, y Thursday, de Thorsdager, el día de Thor. La profunda importancia que los vikingos concedían a la ley también aportó al inglés palabras como law y wrong, reflejando su preocupación por distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Mientras Alfredo el Grande aprovechaba este periodo de paz para construir fortalezas y estructuras defensivas, su hija, Ethelfled, conocida como la Señora de los Mercianos, utilizó esas mismas fortificaciones para combatir a los vikingos tras la muerte de su esposo, en el año 911 después de Cristo. Los 5 burgos bajo dominio vikingo fueron finalmente reconquistados, y en el año 954 después de Cristo, el último rey nórdico de York, el legendario Eric Hacha Sangrienta, fue expulsado de Northumbria, poniendo fin en la práctica al Danelaw y allanando el camino hacia la unificación de Inglaterra. Sin embargo, la presencia vikinga en Inglaterra estaba lejos de haber terminado. En el año 1013 después de Cristo, Svend Barba Partida y sus guerreros vikingos regresaron, convirtiéndose Svend en el primer rey danés de Inglaterra. Tras su muerte, su hijo Canuto el Grande tomó el poder y gobernó hasta su fallecimiento en el año 1035 después de Cristo. La era del dominio vikingo terminó finalmente en 1066, cuando el rey Harold Godwinson derrotó al rey noruego Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge. Aunque los invasores vikingos fueron finalmente expulsados de Inglaterra, su legado sigue vivo en el idioma, la cultura e incluso en el ADN de sus descendientes. La Edad Media, un periodo que abarcó aproximadamente un milenio, desde alrededor del 400 después de Cristo hasta 1485, coincidió en parte con la era vikinga. Los historiadores suelen dividir esta época en 3 grandes etapas: Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. Ya hemos explorado la primera de ellas a través del dominio de los vikingos y los anglosajones. El año 1066 marcó un punto de inflexión, con la derrota del gobernante nórdico Harald Hardrada en Stamford Bridge, y la posterior victoria normanda en la batalla de Hastings, que puso fin al dominio anglosajón. Aunque la era anglosajona llegó a su fin, su contribución al desarrollo de los asentamientos fue considerable. Las familias comenzaron a construir grandes casas comunales, capaces de albergar a varias generaciones bajo un mismo techo, desde los niños más pequeños hasta los abuelos. Estas viviendas solían construirse con madera y techos de paja, que proporcionaban calor y protección frente al clima. Las casas se agrupaban formando aldeas, con un gran salón que funcionaba como centro de la vida comunitaria. El corazón del hogar anglosajón era el hogar de fuego, una hoguera central utilizada para cocinar, iluminar y proporcionar calor. Más allá de la vida doméstica, los anglosajones también transformaron profundamente el paisaje mediante la agricultura. El trabajo agrícola era la principal ocupación e incluía el cultivo de cereales, la cría de animales y el desbroce de nuevas tierras. Incluso los niños participaban cuidando el ganado con la ayuda de perros adiestrados. Las comunidades anglosajonas también contaban con hábiles artesanos especializados en numerosos oficios. Los herreros fabricaban desde armas hasta herramientas. Los carpinteros construían muebles y carros. Los zapateros confeccionaban calzado de cuero y los joyeros creaban exquisitos adornos de metales preciosos destinados al comercio y a demostrar prestigio social. Además,
A los anglosajones se les atribuye la popularización del arado pesado, que revolucionó las técnicas agrícolas. También comprendieron que los caballos eran más eficientes que los bueyes para tirar del arado, acelerando considerablemente el proceso de cultivo. Sin embargo, su dominio estaba destinado a terminar con la llegada de los anglo-normandos. La dinastía normanda comenzó con Guillermo I, más conocido como Guillermo el Conquistador, quien gobernó Inglaterra hasta su muerte el 9 de septiembre de 1087. La invasión normanda fue una hazaña extraordinaria, especialmente teniendo en cuenta que incluso el poderoso Imperio Romano había tenido dificultades para conquistar por completo Britania. El éxito de Guillermo le otorgó un enorme prestigio en toda Europa. Su reinado trajo consigo profundos cambios en el paisaje de la isla. Los primeros castillos normandos de piedra comenzaron a levantarse, inicialmente en Gales, y posteriormente por toda Inglaterra. Estas fortalezas se convirtieron en imponentes bastiones destinados a proteger el nuevo poder normando frente a cualquier posible oposición. Los normandos introdujeron en Inglaterra una impresionante arquitectura de piedra, con construcciones monumentales como la Catedral de Canterbury, terminada en 1077, y la Torre de Londres, completada en 1078. También fundaron la Universidad de Oxford, establecida en 1096, y ordenaron la elaboración del Domesday Book, un exhaustivo registro de la propiedad y el valor de las tierras de Inglaterra y de algunas regiones de Gales. Aunque los normandos elogiaban a Guillermo como un gran gobernante, la implantación del sistema feudal tuvo consecuencias devastadoras para los terratenientes y campesinos anglosajones, que quedaron reducidos a trabajadores al servicio de sus nuevos señores normandos. Perdieron las tierras que habían pertenecido a sus familias durante generaciones, las riquezas acumuladas con su trabajo y gran parte de su legado. Bajo el sistema feudal, aproximadamente una cuarta parte de las tierras quedó en manos de Guillermo el Conquistador, mientras que otra cuarta parte fue entregada a la Iglesia de Roma. El resto se repartió entre aquellos que habían demostrado una lealtad absoluta a Guillermo y ocupaban posiciones de poder. A cambio, estos nobles debían reclutar ejércitos entre la población local para servir al rey cuando fuera necesario. Sin embargo, la nobleza normanda consideraba estas tareas indignas de su posición, por lo que nombró a caballeros encargados de supervisar el reclutamiento y el entrenamiento. Incluso los campesinos que habían perdido sus tierras bajo el nuevo régimen fueron obligados a jurar lealtad a estos caballeros, convirtiéndose en la práctica en soldados reclutados para combatir. Los avances agrícolas introducidos durante el dominio normando permitieron aumentar la variedad de alimentos que se cultivaban y consumían. Los normandos desarrollaron un gusto especial por los alimentos condimentados y utilizaban con frecuencia ingredientes como alcarabea, jengibre, cardamomo, pimienta y nuez moscada. Estas especias comenzaron a formar parte de las comidas tradicionales de invierno, especialmente durante las celebraciones navideñas. Los miembros más ricos de la sociedad disfrutaban de grandes banquetes con manjares como faisanes, pavos reales, jabalíes, gelatinas y cremas dulces. Los campesinos, en cambio, solían consumir alimentos salados o conservados, como arenques en escabeche, tocino y caldos de verduras, apreciados porque podían almacenarse durante más tiempo. Mientras la nobleza acompañaba sus banquetes con vino, los campesinos bebían principalmente cervezas fuertes. La plena y la baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el XIII, trajeron consigo importantes transformaciones, algunas de las cuales tuvieron consecuencias negativas para el país. El sistema feudal provocó enormes cambios en la estructura de las clases sociales, mientras que las rebeliones generaron periodos de profunda inestabilidad. La llegada del Renacimiento impulsó nuevas formas de expresión artística y narrativa que, con el tiempo, inspirarían a célebres dramaturgos como William Shakespeare y Christopher Marlowe, proporcionándoles los recursos necesarios para crear historias políticas y románticas, basadas a menudo en acontecimientos históricos reales.
Este periodo suele aparecer idealizado tanto en la literatura como en los medios modernos, presentando un mundo de jóvenes doncellas, hazañas heroicas, majestuosos castillos y valientes caballeros cabalgando hacia la batalla. En realidad, para la mayor parte de la población, la vida era difícil y con frecuencia peligrosa. Tras la sucesión de varios hijos de Guillermo el Conquistador en el trono, su nieto Esteban de Blois se convirtió en rey en 1135, desencadenando una gran guerra civil conocida como la Anarquía, que se prolongó de 1138 a 1154. El conflicto estuvo encabezado por la prima de Esteban de Blois, la emperatriz Matilde, quien consideraba que tenía un derecho legítimo a la corona. La anarquía fue un periodo de enormes dificultades para todos los habitantes de Britania, desde los nobles más ricos hasta los campesinos más pobres. La desconfianza y la desesperación se extendieron rápidamente, provocando abusos y una violencia generalizada. Personas inocentes fueron sometidas a torturas e interrogatorios para obtener información valiosa, mientras que otras recurrieron al robo para poder alimentar a sus familias. Muchos lo perdieron todo, lo que provocó una hambruna generalizada. La guerra civil terminó finalmente con la muerte de Esteban de Blois en 1154, lo que permitió que Enrique II, hijo de la emperatriz Matilde, ascendiera al trono. El reinado de Enrique II fue relativamente pacífico, favorecido por su estrecha amistad con Thomas Becket, arzobispo de Canterbury. Juntos ejercieron una enorme influencia sobre los habitantes de Inglaterra y sobre su vida religiosa. Sin embargo, aquella amistad tuvo un final trágico. En un arrebato de ira, Enrique supuestamente ordenó el asesinato de Thomas Becket en el interior de la Catedral de Canterbury, un acto estremecedor que conmocionó a todo el reino. La libertad era una cuestión compleja en el siglo XII. Algunos hombres estaban vinculados a la tierra, pero tenían la obligación de realizar pagos a su señor. Otros simplemente pagaban un alquiler sin poseer ningún derecho sobre la tierra, mientras que algunos se encontraban en una situación intermedia, debiendo prestar servicios a un señor y al mismo tiempo pagar una renta por las tierras que trabajaban. Quienes no cumplían con sus obligaciones quedaban sometidos a la autoridad del señor que controlaba aquellas tierras. Las personas que no eran libres, conocidas como siervos, podían conseguir su libertad de varias maneras. Además de ser liberados por su señor, una posibilidad consistía en escapar a otra ciudad y permanecer allí durante un año completo sin ser capturados. Si el fugitivo era encontrado antes de que transcurriera ese año, el señor feudal tenía derecho a castigarlo mediante palizas y encarcelamiento. El rey Juan, que ascendió al trono en 1199, pasó a la historia como uno de los gobernantes más crueles y tiránicos de Inglaterra. Codicioso y propenso a la violencia, sembró el miedo entre sus súbditos y aumentó los impuestos para financiar ejércitos de mercenarios con los que mantener su poder. Nadie estaba a salvo de la ira del rey Juan, ni siquiera el Papa. En 1208, Juan se negó a aceptar a Stephen Langton como arzobispo de Canterbury, después de que el Papa Inocencio III rechazara a los candidatos propuestos por el monarca. Como respuesta, las campanas de las iglesias dejaron de sonar en toda Inglaterra, y la iglesia suspendió los entierros religiosos. Sin embargo, ni siquiera esta presión papal consiguió hacer cambiar de opinión al rey Juan. Este acto de desafío llevó al Papa Inocencio III a excomulgar al rey Juan, liberando de hecho a sus súbditos ingleses de sus juramentos de lealtad y debilitando gravemente su autoridad. La inestabilidad resultante animó al rey de Francia a desafiar el dominio inglés. Ante una rebelión interna y la amenaza de una invasión francesa, el rey Juan se vio obligado a firmar la Carta Magna en 1215. Este histórico documento estableció principios fundamentales de derecho y justicia, 4 de los cuales continúan vigentes en el Reino Unido hasta nuestros días. Ante la amenaza cada vez más cercana de una invasión francesa, el rey Juan aceptó finalmente a Stephen Langton como arzobispo de Canterbury.
Esta decisión ayudó a restablecer el orden y permitió a las fuerzas inglesas rechazar a los ejércitos franceses en la costa de Flandes, en la actual Bélgica. En 1265, el rey Enrique III se opuso a cualquier intento de conceder a los ciudadanos una participación en el gobierno del reino. Simón de Montfort, conde de Leicester, no estaba de acuerdo y decidió enfrentarse al monarca. Partiendo de los principios establecidos por la Carta Magna, Simón de Montfort creó el primer Parlamento de Inglaterra, eligiendo representantes para defender los intereses de la población común. Al igual que ocurre en la actualidad, estos representantes recibían asignaciones para cubrir sus gastos. En 1298, el Parlamento obtuvo el control sobre los impuestos, fortaleciendo aún más el poder de esta institución. Una de las pandemias más devastadoras de la historia británica fue la peste negra, que azotó a la población a partir de 1347. Esta terrible enfermedad causó más de 200 millones de muertes en toda Europa, incluidas aproximadamente 1.500.000 en Britania. El primer brote duró 3 años y terminó en 1350, aunque la enfermedad reapareció en numerosas ocasiones durante las décadas siguientes. Durante siglos se culpó a las ratas de propagar la peste, pero la ciencia moderna sugiere que también podía transmitirse entre personas y acabar con la vida de sus víctimas en cuestión de días. Los campesinos fueron quienes más sufrieron, ya que la pobreza los obligaba a vivir hacinados y en estrecho contacto unos con otros. La enorme cantidad de fallecidos provocó que los cadáveres se acumularan en las calles, mientras que los limitados conocimientos médicos de la época no ofrecían ningún tratamiento ni método de prevención eficaz. La muerte de tantos trabajadores agrícolas provocó una grave escasez de mano de obra, dificultando cada vez más el cultivo de los campos y la producción de alimentos, lo que contribuyó a extender el hambre y dejó pueblos enteros prácticamente despoblados. La desesperada necesidad de trabajadores otorgó mayor poder a los campesinos supervivientes, muchos de los cuales aprovecharon la situación para desplazarse por el país en busca de empleos mejor remunerados. Sin embargo, el gobierno se puso del lado de los grandes terratenientes e intentó limitar la libertad de movimiento de los campesinos. Esto desembocó en la revuelta de los campesinos de 1381, un violento levantamiento en el que las clases populares de Inglaterra se unieron para exigir la eliminación del impuesto por persona, los límites salariales y el poder de los señores sobre sus propiedades. Otro acontecimiento decisivo de la Edad Media fue la Guerra de las Dos Rosas, 1455 a 1485, una serie de conflictos dinásticos entre la Casa de Lancaster y la Casa de York. Ambas casas descendían del rey Eduardo III y aspiraban a ocupar el trono. La última gran batalla de la Guerra de las Dos Rosas, la Batalla de Bosworth, terminó con la muerte del rey Ricardo III, una de las figuras más controvertidas de la historia inglesa. Enrique VII ascendió entonces al trono y contrajo matrimonio con Isabel de York, uniendo las casas rivales de Lancaster y York. Con el nacimiento de su hijo, Enrique VIII, comenzó el período de los Tudor en la historia de Inglaterra. El período Tudor fue testigo de una profunda transformación de la religión, la política y del propio concepto de la monarquía en Britania. Todo comenzó en 1485, cuando la victoria de Enrique Tudor sobre Ricardo III en la batalla de Bosworth puso fin a la Guerra de las Dos Rosas e inició los 118 años de reinado de la dinastía Tudor. Durante esta época, 5 monarcas ocuparían el trono inglés, dejando una huella indiscutible en la historia del país. De hecho, los monarcas Tudor se encuentran entre las figuras más reconocibles de la historia inglesa. Mucho más que simples rostros inmortalizados en retratos, transformaron profundamente Inglaterra. Y con el tiempo, el futuro Reino Unido, mediante amplias reformas económicas, cambios en el papel de las mujeres y una profunda transformación del panorama religioso del país.
El matrimonio de Enrique Tudor, Enrique VII, con Isabel de York, unió definitivamente a las enfrentadas casas de Lancaster y York, vinculando a dos de las familias más poderosas de Inglaterra. Enrique e Isabel tuvieron 8 hijos, buscando asegurar estratégicamente la supervivencia de la dinastía a largo plazo. Sin embargo, solo Arturo, Enrique, Margarita y María Tudor llegaron a la edad adulta. El matrimonio de Arturo con Catalina de Aragón, una poderosa princesa española, estaba destinado a reforzar la posición internacional de Inglaterra, pero su prematura muerte destruyó aquellos planes. El matrimonio de la princesa Margarita con Jacobo IV de Escocia contribuyó a asegurar la paz con el Reino del Norte, y el breve matrimonio de la princesa María con el anciano rey francés Luis XII, aunque duró poco tiempo, introdujo a Inglaterra aún más profundamente en la política de las grandes potencias europeas. La muerte de su hermano mayor llevó a Enrique VIII, el segundo hijo, al trono en 1509. Destinado inicialmente a seguir una carrera dentro de la Iglesia, el reinado de Enrique acabaría convirtiéndose en sinónimo de cambios radicales. De hecho, el joven príncipe perdió a sus 2 hermanos y a su padre en apenas 7 años. Un duro recordatorio de lo frágil que podía ser la vida incluso para la realeza. Decidido a garantizar la continuidad de la dinastía Tudor, Enrique dirigió rápidamente su atención hacia la viuda de su hermano, Catalina de Aragón. Sus 36 años de reinado estuvieron marcados por profundas transformaciones y controversias sin precedentes. Entre ellas destacó especialmente su creciente frustración ante la incapacidad de Catalina para proporcionarle un heredero varón. Tras 23 años de matrimonio y desesperado por asegurar la sucesión, Enrique tomó la extraordinaria decisión de romper con la Iglesia Católica y establecer la Iglesia de Inglaterra. Esta decisión, que otorgó al monarca la autoridad necesaria para conceder divorcios y anulaciones matrimoniales, permitió a Enrique volver a casarse en busca de un heredero varón, rompiendo con siglos de tradición religiosa. La búsqueda de un heredero varón llevó a Enrique a contraer 6 matrimonios y a tener numerosos hijos, aunque solo uno de ellos fue varón. Su hijo, Eduardo VI, heredó el trono en 1547 tras la muerte de Enrique, posiblemente a causa de la tuberculosis. Sin embargo, en un cruel giro del destino, el propio Eduardo murió apenas 6 años después, en 1553, sin dejar ningún heredero varón. La dinastía Tudor, cuya continuidad Enrique había luchado tanto por asegurar, quedó al borde de la extinción. La muerte de Eduardo sumió a Inglaterra en una grave crisis sucesoria. Sus 2 hermanastras, María e Isabel, eran las únicas candidatas Tudor que quedaban, pero su condición de mujeres y sus profundas diferencias religiosas planteaban importantes dificultades. María, una católica profundamente devota, era técnicamente la legítima heredera al trono. Sin embargo, temiendo el regreso del catolicismo, Eduardo intentó excluir a María de la sucesión poco antes de morir y nombró reina a Lady Jane Grey, su prima protestante. María, sin embargo, no estaba dispuesta a renunciar a su derecho de nacimiento. El reinado de Lady Jane Grey duró apenas 9 días, antes de que María, respaldada por un considerable apoyo popular, se hiciera con el trono. Jane, junto con su esposo, varios de los hermanos de este y el arzobispo Thomas Cranmer, fueron posteriormente ejecutados por traición. Con María en el trono, Inglaterra volvió a sumirse en un periodo de profunda agitación. Decidida a restaurar el catolicismo, anuló las reformas religiosas impulsadas por su padre y su hermano, y desató una brutal persecución contra los protestantes. Aproximadamente 300 personas que se negaron a renunciar a sus creencias protestantes fueron quemadas en la hoguera, lo que hizo que María recibiera el sombrío apodo de María la Sanguinaria. Las persecuciones marianas siguen siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de Inglaterra. El reinado de María afrontó nuevas dificultades, no solo por sus políticas religiosas, sino también por el hecho de ser mujer.
Como la primera reina que heredó y gobernó el trono inglés por derecho propio, sufrió la presión de nobles que consideraban que debía casarse con un protestante inglés para reducir las tensiones religiosas. Desafiando estas expectativas, María decidió casarse con Felipe II de España, lo que aumentó aún más el rechazo entre sus súbditos protestantes. A pesar de todos sus esfuerzos, María no consiguió tener un heredero con Felipe. En su lecho de muerte, reconoció a regañadientes a su hermanastra protestante Isabel como su sucesora. El reinado de Isabel I, 1558 a 1603, se convertiría en uno de los más célebres de la historia inglesa. Como hija de Ana Bolena, Isabel tuvo que enfrentarse desde el principio a una considerable desconfianza y oposición. Sin embargo, gracias a su inteligencia, habilidad política y carismática personalidad, consiguió ganarse el apoyo de su pueblo y condujo a Inglaterra hacia una auténtica edad de oro. Aunque tuvo que hacer frente a enemigos católicos, conspiraciones para asesinarla e incluso la excomunión papal, Isabel supo superar hábilmente estos desafíos y dejó un legado duradero bajo nombres como Gloriana, la Buena Reina Bess y Lasniye la Reina Virgen. Con la muerte de Isabel en 1603, la dinastía Tudor llegó a su fin, dejando tras de sí una Inglaterra profundamente transformada. Antes de los Tudor, la agricultura dominaba la vida inglesa, y cerca del 90% de la población trabajaba la tierra, a menudo en condiciones extremadamente duras. Sin embargo, con el comienzo de la era de los descubrimientos, la economía inglesa empezó a orientarse cada vez más hacia el comercio. La extracción de carbón, estaño, hierro y plomo aumentó de forma espectacular, aportando riqueza y prosperidad al país, pero también agravando las desigualdades sociales. A pesar del creciente poder económico de Inglaterra, el hambre y la pobreza continuaron estando muy extendidas. La época Tudor también fue testigo de una evolución en la actitud hacia la pobreza y la mendicidad. Aunque las primeras leyes Tudor contra los mendigos fueron extremadamente severas, el sistema fue cambiando con el paso del tiempo. La Ley de Pobres de Isabel I de 1601, una legislación de enorme importancia, estableció ayudas financiadas mediante impuestos y otras formas de asistencia para las personas necesitadas, sentando las bases de un sistema de protección social más organizado. El sistema de justicia penal de la Inglaterra Tudor recurría con mayor frecuencia a los castigos físicos que al encarcelamiento. Los azotes y el cepo eran castigos habituales que añadían la humillación pública al sufrimiento físico. Los delitos más graves, como el asesinato, seguían siendo castigados con la pena de muerte. Mientras que los nobles condenados solían ser decapitados, los delincuentes comunes eran ahorcados en la horca, a menudo ante grandes multitudes que acudían a presenciar el macabro espectáculo, concebido también para disuadir a otros de cometer delitos. Durante el periodo Tudor, también aumentó considerablemente la importancia concedida a la educación. Richard Mulcaster, un destacado reformador educativo, defendía que la educación de los niños varones era fundamental. Las familias adineradas enviaban a sus hijos a escuelas de gramática y universidades, mientras que la educación de las niñas seguía siendo muy limitada. A pesar de que Inglaterra tenía una mujer como monarca, predominaba la idea de que el destino de una mujer era el matrimonio y la maternidad, por lo que a las niñas se les enseñaba principalmente costura, cocina y administración del hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas actitudes comenzaron a cambiar, y las niñas acabaron obteniendo un acceso limitado al aprendizaje de la lectura y la escritura. Poco a poco, también se hicieron más comunes las escuelas locales, en las que niños y niñas estudiaban juntos. Finalmente, la época Tudor fue testigo del auge de las actividades recreativas y del desarrollo de una cultura popular cada vez más dinámica. El tenis, el fútbol y los torneos de justas se hicieron cada vez más populares. Las clases acomodadas también pasaban su tiempo jugando al ajedrez
y apostando en juegos de cartas como Primero y Nodi, este último considerado un precursor del cribbage. Cuando Isabel I murió en 1603, la dinastía Tudor pasó a la historia, y Jacobo VI de Escocia ascendió al trono inglés. Se convirtió en Jacobo I de Inglaterra y era hijo de María, reina de Escocia, quien tras ser ejecutada por traición se había convertido en una mártir para los católicos. Muchos católicos esperaban que Jacobo revirtiera la reforma, pero el nuevo monarca evitó prudentemente cometer los errores de su madre. Cuando los católicos ingleses perdieron la paciencia, un grupo comenzó a preparar una conspiración mortal. Su plan era extremadamente audaz: hacer estallar el parlamento mientras el rey se encontraba en su interior. En 1605, Guy Fawkes y los demás conspiradores almacenaron grandes cantidades de pólvora en un sótano situado directamente debajo de la Cámara de los Lores. Sin embargo, el complot fue descubierto el 5 de noviembre y los conspiradores recibieron un castigo brutal. Fueron ahorcados, destripados y descuartizados. En la actualidad, este acontecimiento se recuerda con la Noche de las Hogueras, celebrada cada 5 de noviembre con fuegos artificiales. A pesar de haber sobrevivido a la conspiración de la pólvora, Jacobo consiguió algo extraordinario. Trajo la paz al unir bajo una misma corona Inglaterra y Escocia, dos naciones enfrentadas durante siglos. Cuando Jacobo murió, su hijo Carlos I heredó el trono en 1625. Carlos, un anglicano profundamente religioso y gran mecenas de las artes, entró en conflicto con el parlamento. Gobernó sin él durante un tiempo, y después, desesperado por conseguir fondos, se vio obligado a convocarlo de nuevo, aunque se negó a compartir el poder sobre las tierras y la iglesia. La tensión terminó estallando, y en agosto de 1642 comenzó la Guerra Civil Inglesa. Durante 9 largos años, el conflicto sacudió el país y provocó la muerte de millones de personas. Antiguos castillos que apenas habían tenido uso militar desde la Edad Media volvieron a convertirse en fortalezas y fueron sitiados por facciones rivales que luchaban por controlar posiciones estratégicas. En 1647, Carlos fue capturado por el ejército del Parlamento, dirigido por Sir Thomas Fairfax y Oliver Cromwell, y encarcelado en el castillo de Carisbrooke. Mientras fingía negociar la paz, Carlos conspiraba en secreto para iniciar una segunda guerra civil, que estalló un año después. Aquello selló su destino. En 1649, el rey Carlos fue ejecutado. La ejecución del monarca conmocionó profundamente a Britania y al resto de Europa. Carlos II, hijo del rey ejecutado, intentó recuperar el poder con el apoyo de los escoceses, pero fue derrotado y escapó por poco de la muerte, ocultándose en un roble en Boscobel, Shropshire. Con la desaparición de la monarquía, la autoridad tradicional del gobierno y de la iglesia se debilitó, favoreciendo la aparición de nuevas ideas radicales difundidas mediante panfletos. Diversas sectas religiosas predicaban la inminente segunda venida de Cristo, despertando una enorme fascinación entre la población. Oliver Cromwell, convertido en Lord Protector, gobernó la mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda. A pesar de sus propias convicciones puritanas, Cromwell mostró cierta tolerancia hacia diferentes grupos religiosos. Mantuvo el orden con ayuda de su ejército hasta su muerte, tras la cual el régimen comenzó a debilitarse, y en 1660, Carlos II regresó para recuperar el trono. El reinado de Carlos II, que duró 25 años, trajo profundos cambios en el arte, la arquitectura, la vida cotidiana y el entretenimiento. Los teatros volvieron a abrir sus puertas y la ciencia prosperó, dando lugar a inventos como las cerillas, fabricadas con fósforo producido artificialmente. Sin embargo, esta época también estuvo marcada por terribles catástrofes,
entre ellas la Gran Peste de 1665 y el Gran Incendio de Londres de 1666, que comenzó en una panadería. El hermano católico de Carlos, Jacobo, quedó bajo una intensa vigilancia ante la posibilidad de que fuera su sucesor. A pesar de la controversia, Jacobo II se convirtió en rey. Defendió su corona frente a su sobrino ilegítimo y protestante, el duque de Monmouth. Pero la brutal represión de los rebeldes y sus políticas favorables al catolicismo lo hicieron profundamente impopular. Finalmente, Guillermo de Orange, casado con María, hija de Jacobo, invadió Inglaterra. Jacobo huyó y Guillermo y María fueron coronados conjuntamente como monarcas. Guillermo III y María II inauguraron una época de relativa paz, que culminó con el Acta de Unión de 1707 durante el reinado de la reina Ana. Este momento decisivo dio origen a una Gran Bretaña unificada y contribuyó a forjar una nueva identidad nacional. Pero ¿cómo era la vida más allá de la corte real? Mientras los poderosos dejaron su huella en la historia a través de documentos escritos, la inmensa mayoría de los británicos vivió prácticamente en el anonimato. La mayoría de la población común era pobre y a menudo vivía en condiciones miserables, agravadas por el crecimiento demográfico. Las leyes de pobres, introducidas por primera vez durante el reinado de Isabel I, proporcionaban cierta ayuda a los más necesitados. La mayoría de los trabajadores servía a un patrón y recibía alojamiento y comida a cambio de su trabajo. La vagancia estaba muy extendida y muchas personas desesperadas sobrevivían mendigando o dependiendo de la caridad de sus vecinos. Muchos decidieron arriesgarlo todo y buscar una nueva vida en el Nuevo Mundo. Aunque los primeros años de la época de los Estuardo fueron extremadamente duros, las condiciones de vida de los pobres mejoraron gradualmente. Conseguir la siguiente comida era una lucha constante, especialmente cuando las cosechas fracasaban. Los soldados de la guerra civil, que a menudo no recibían su paga, robaban cultivos y ganado, agravando todavía más la escasez de alimentos. Los ricos disfrutaban de abundantes carnes y postres cargados de azúcar, mientras que las clases trabajadoras sobrevivían principalmente a base de legumbres como frijoles, soja y lentejas. Esta enorme diferencia en la alimentación contribuyó a numerosas enfermedades, entre ellas la diabetes y las hemorroides entre las clases acomodadas. Aunque la pobreza estaba muy extendida, muchas personas lograban encontrar trabajo para mantener a sus familias. Los comerciantes y propietarios de tiendas prosperaron, y muchos abandonaron Londres cuando estalló la peste. Innumerables personas también encontraron empleo como zapateros, herreros, sastres, fabricantes de sillas de montar y guanteros. Las ciudades y los pueblos estaban llenos de vendedores que ofrecían todo tipo de productos, desde ostras hasta muebles, además de servicios que iban desde limpiar zapatos hasta la prostitución. Los trabajadores agrícolas ordeñaban vacas, recogían huevos, cultivaban los campos y cuidaban del ganado. Como en épocas anteriores, el género determinaba el papel de cada persona. Se esperaba que las niñas obedecieran a sus padres, hermanos, esposos e hijos. Las esposas y madres administraban el hogar, preparaban los alimentos y criaban a los niños. Las mujeres ricas podían permitirse evitar el matrimonio, mientras que las más pobres trabajaban como sirvientas, nodrizas o parteras. Trágicamente, muchas mujeres solo conseguían cierta independencia cuando quedaban viudas. Algunos historiadores sostienen que los matrimonios entre aristócratas eran más difíciles que los de las clases populares. Los ricos y poderosos solían casarse por intereses políticos o económicos, y no por amor. El matrimonio se consideraba tan importante que una ley de 1604 castigaba a los hombres que abandonaban a sus familias o cometían bigamia. Un caso particular fue el de Thomas Middleton, quien tuvo que demostrar que estaba casado con una sola mujer. Más adelante, durante la época de los Estuardo, un innovador estudio titulado Political Arithmetic analizó la fuerza laboral de Inglaterra. Su autor, William Petty,
lamentaba la escasez de oro y plata y afirmaba que Inglaterra se estaba empobreciendo. Sostenía que las inversiones en Irlanda, Escocia y América estaban agotando los recursos del país. Aunque severa, la opinión de Petty reflejaba una preocupación generalizada de que Inglaterra se había expandido demasiado, provocando dificultades para su propia población. A comienzos del siglo XVIII, Escocia, Gales e Irlanda estaban vinculados políticamente con Inglaterra y, en 1707, la reina Ana sancionó las actas de unión. Sin embargo, la vida seguía siendo precaria. La mortalidad infantil era elevada y el parto suponía un grave peligro tanto para la madre como para el bebé. Sin la medicina moderna, las infecciones podían resultar fácilmente mortales. Los expertos estiman que 25 de cada 1000 mujeres morían durante el parto. Las enfermedades estaban muy extendidas y los parásitos intestinales, la peste, la disentería y los llamados retortijones intestinales, probablemente casos de diarrea grave, se cobraban innumerables vidas. Las malas condiciones higiénicas contribuían a estas enfermedades, mientras que parásitos como pulgas, piojos y gusanos intestinales afectaban a personas de todas las clases sociales. A pesar de las dificultades, la gente encontraba formas de divertirse. Bailaban, cantaban y acudían a espectáculos musicales. Las clases altas frecuentaban los teatros, mientras que las clases populares disfrutaban apostando en competiciones deportivas y asistiendo a peleas de perros. Las ejecuciones públicas también constituían una forma de entretenimiento popular, aunque macabra. El comercio mundial llevó nuevos alimentos y bebidas a Inglaterra, transformando profundamente los gustos de los británicos. Las pieles procedentes de Norteamérica, el té de China y las especias de la India se hicieron cada vez más habituales. Hacia 1633, los plátanos ya se vendían en los mercados, mientras que las cafeterías y los salones de té comenzaron a proliferar y se convirtieron en importantes centros de debate social y político. Al principio, el café se consideraba una bebida masculina, y las mujeres quedaban excluidas de las cafeterías, pero podían acudir a los salones de té, mientras que entre las élites, tanto hombres como mujeres, podían disfrutar del chocolate caliente. El siglo XVIII, conocido como la época georgiana, fue testigo del comienzo de la Revolución Industrial, que transformó Inglaterra en un territorio marcado por el vapor, los canales y un número cada vez mayor de fábricas. Aunque la producción a gran escala comenzó a ocupar un lugar central, los pequeños talleres continuaron funcionando. Y en ellos, los artesanos textiles hilaban, tejían, teñían y reparaban telas, reflejando la enorme diversidad de esta industria. Diferentes regiones de Britania se especializaron en determinadas actividades. Las Midlands en la producción de metales, el noreste en la minería, especialmente del carbón, y las West Midlands en la fabricación de vidrio, un oficio que con frecuencia se transmitía de generación en generación. Las nuevas tecnologías impulsaron importantes avances tanto en la agricultura como en la industria, revolucionando el país. La producción de alimentos aumentó enormemente y prometía una mayor abundancia, aunque para los más pobres seguía siendo difícil acceder a ellos. La llegada de trabajadores extranjeros y personas itinerantes, dispuestas a trabajar por salarios muy bajos, provocó un aumento generalizado del desempleo, especialmente en las comunidades rurales. Empujados por la necesidad, muchos emigraron hacia pueblos y ciudades en busca de trabajo y encontraron empleo en las nuevas fábricas que impulsaban la producción y el progreso tecnológico. Sin embargo, las limitadas fuentes de energía disponibles, ruedas hidráulicas, molinos de viento y caballos, restringían la capacidad de producción. Entonces apareció la revolucionaria máquina de vapor de Thomas Newcomen, una innovación que no solo aumentó la productividad, sino que también permitió extraer agua de las minas inundadas. Facilitó posteriormente el transporte por todo el país mediante el ferrocarril.
una auténtica maravilla de la época, y proporcionó energía a enormes fábricas textiles. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña contaba con alrededor de 2.000 máquinas de vapor. La familia Darby, de Shropshire, revolucionó la producción de hierro, obteniendo metales más resistentes, ideales para fabricar herramientas y máquinas de mayor tamaño. La eficiencia de la minería del carbón aumentó enormemente, y los recursos extraídos alimentaron máquinas de vapor por todo el país, consolidando al carbón como uno de los pilares fundamentales de la economía. En 1769, la Waterframe de Richard Arkwright mecanizó el hilado textil a gran escala, seguida por la Spinning Jenny de James Hargreaves, que hizo todavía más eficiente la producción de algodón. El telar mecánico de Edmund Cartwright, desarrollado en la década de 1780, permitió que la ropa fuera más asequible para una parte mucho mayor de la población. A medida que prosperaban las industrias impulsadas por vapor, también se multiplicaban las fábricas que las sustentaban, produciendo mercancías destinadas a los mercados de todo el mundo. Estas fábricas generaron oportunidades de empleo a una escala nunca vista. Las fábricas de algodón de Richard Arkwright, por ejemplo, llegaron a emplear a cerca de 600 personas, mientras que algunas fábricas de Birmingham contaban con alrededor de 1.000 trabajadores durante la década de 1770. Cabe señalar que muchas de estas primeras fábricas funcionaban día y noche, organizando a los trabajadores en turnos para maximizar la producción. Incluso los niños eran empleados debido a la agilidad de sus pequeñas manos, ideales para fabricar objetos minuciosos como hebillas, botones y cerraduras. Sin embargo, estos lugares de trabajo solían ser peligrosos y los trabajadores recibían con frecuencia un trato extremadamente duro. De hecho, muchos comparaban aquellas fábricas con prisiones, donde la disciplina era severa y los errores podían castigarse físicamente. Los hospicios y orfanatos enviaban habitualmente a niños a trabajar en fábricas y minas, exponiéndolos a condiciones extremadamente peligrosas. Algunos se desmayaban debido al calor sofocante, mientras que otros sufrían graves lesiones provocadas por las implacables máquinas que debían mantener en funcionamiento. Los sistemas de canales construidos para transportar carbón por todo el país también proporcionaron empleo a numerosas personas. Las primeras redes eran limitadas, pero tuvieron una enorme importancia. Por ejemplo, el canal encargado por el duque de Bridgewater, un auténtico visionario, conectó Worsley con Manchester y redujo el precio del carbón a la mitad en apenas unas semanas. Ante el éxito de las redes de canales ya existentes, se encargó la construcción de un número cada vez mayor de nuevas vías navegables. Para 1815, Gran Bretaña disponía de más de 2.000 millas de canales, por los que se transportaban miles de toneladas de metales valiosos, carbón y mercancías en barcazas remolcadas por caballos. Estos canales no servían únicamente para el transporte, también se convirtieron en espacios de ocio donde la gente pescaba, navegaba e incluso patinaba sobre el hielo durante el invierno. Debido a que la atención se había centrado principalmente en los canales, las carreteras quedaron en un estado lamentable. Para solucionar este problema, el gobierno aprobó las Turnpike Acts, leyes que permitieron construir nuevas carreteras mediante un sistema de peajes destinado a financiar tanto su construcción como su mantenimiento. Bajo la dirección de ingenieros como John McAdam y Thomas Telford, durante la década de 1780, comenzaron a extenderse nuevas carreteras por todo el país. La mejora de las vías no solo permitió recuperar numerosas actividades comerciales, sino que además hizo que el transporte fuera mucho más eficiente. Gracias a ello, una diligencia podía viajar de Edimburgo a Londres en apenas 2 días, un trayecto que 50 años antes podía durar casi 2 semanas. Para aquella época fue un avance extraordinario que contribuyó aún más a revolucionar la industria británica. A finales del siglo XVIII, los habitantes de Gran Bretaña desarrollaron una extraña fascinación por los delincuentes y forajidos, que a menudo eran presentados como héroes en periódicos y panfletos distribuidos por las calles.
Las historias sobre audaces robos y otros delitos convirtieron en auténticas celebridades a los salteadores de caminos, que atacaban a los carruajes durante sus viajes. Estos personajes se transformaron en leyendas e inspiraron a muchos otros a seguir sus pasos. Podríamos considerarlos las estrellas del rock de las carreteras. Cuando un ladrón llamado Jack Shepherd fue ahorcado públicamente en 1724, la asombrosa cifra de 200,000 personas acudió para presenciar el final de su célebre carrera. Otro famoso delincuente, el extravagante John Rann, apodado 16 String Jack por las llamativas cintas que adornaban sus pantalones, fue recibido por sus admiradores en las calles de Londres, después de ser declarado inocente de un robo. Para otros, sin embargo, el aumento de la delincuencia y su creciente popularidad resultaban profundamente preocupantes. Los robos habían alcanzado niveles sin precedentes y muchos de sus autores no eran capturados ni castigados. La población comenzó a exigir mejores métodos de investigación y castigos más eficaces, lo que finalmente contribuiría al nacimiento de la fuerza policial que conocemos actualmente, aunque en sus primeros años era muy diferente. Por entonces, la responsabilidad de perseguir a los delincuentes recaía principalmente sobre las propias víctimas, que debían encargarse de las investigaciones. Aunque cada parroquia contaba con 2 alguaciles, estos eran miembros de la comunidad, elegidos para desempeñar el cargo de manera voluntaria. Esto significaba que gran parte del trabajo policial se realizaba después de terminar la jornada laboral habitual, e incluso algunos pagaban a otras personas para que cumplieran sus obligaciones en su lugar. Más adelante, Londres contrató a un grupo de vigilantes remunerados conocidos como los Charlies, que se acercaban más al concepto moderno de policía. Estos hombres patrullaban las calles, realizaban investigaciones y detenían a los delincuentes. Sin embargo, muchos eran hombres de edad avanzada, recibían salarios muy bajos y no eran precisamente los agentes más eficaces contra el crimen. Muchos ciudadanos acusaban a estos vigilantes de ser ineficientes y comenzaron a exigir profundas reformas del sistema. Esta opinión finalmente fue escuchada durante la década de 1750, cuando comenzaron a establecerse fuerzas profesionales. En 1751, Henry Fielding, el famoso novelista, creó los Bow Street Runners, considerados una de las primeras fuerzas profesionales cuyos hombres armados realizaban investigaciones y detenciones al servicio de la sociedad. Los sospechosos de estos delitos eran juzgados por magistrados locales, sin que un jurado participara en la decisión sobre su culpabilidad. Como era de esperar, esto provocó que muchas personas inocentes fueran encarceladas o ejecutadas por delitos que no habían cometido, ya fuera debido a condenas injustas o a motivaciones políticas. Una vez más, estos funcionarios eran voluntarios elegidos entre los miembros más influyentes de la sociedad. Esto significaba que muchos apenas conocían las leyes y aceptaban el cargo más como una demostración de poder que como una responsabilidad para impartir justicia. El escritor inglés Horace Walpole llegó a afirmar que los mayores criminales de la sociedad eran los propios funcionarios de la justicia, haciendo referencia a la corrupción existente dentro del sistema legal británico. En muchos casos tenía razón, ya que algunos aceptaban sobornos y otros simplemente evitaban cumplir con sus obligaciones por pura negligencia. Los delitos más graves, como la violación y el asesinato, eran juzgados por tribunales de la corona situados en las grandes ciudades o en el famoso Old Bailey de Londres. Para la gente común, comparecer ante uno de estos tribunales podía ser una experiencia aterradora, y el hedor de los presos que no podían lavarse se intentaba disimular con flores y hierbas aromáticas, que además se creía que impedían la propagación de enfermedades. Todo un intento de ocultar un problema con otro. Gran parte de los procesos judiciales se desarrollaba tradicionalmente en latín, por lo que muchos acusados apenas comprendían lo que se decía ni los detalles de las acusaciones presentadas contra ellos. Para empeorar las cosas,
La defensa profesional de los acusados no comenzó a desarrollarse hasta la última parte del período georgiano, lo que significaba que los testigos eran interrogados por el juez y los miembros del jurado. Si estos funcionarios desarrollaban una opinión negativa sobre el acusado, este podía ser declarado culpable sin que se conocieran todos los hechos. De hecho, muchos juicios terminaban en cuestión de minutos y se celebraban varios casos en un mismo día para acelerar el proceso. A comienzos del siglo XIX, los tribunales aplicaban el llamado Código Sangriento, una legislación que contemplaba más de 200 delitos castigados potencialmente con la pena de muerte. Entre ellos figuraban delitos graves como la traición, la violación y el asesinato, pero también otros mucho menos graves, como el robo, la caza furtiva e incluso determinados actos de vandalismo. Afortunadamente para muchos acusados, gran parte de los delitos que podían castigarse con la muerte terminaban en realidad con penas de prisión. Aún así, este sistema sembraba el miedo entre la población, pues la posibilidad de acabar en la horca por un delito que alguien no había cometido era muy real. Quienes tenían la desgracia de ser condenados a la horca eran ejecutados en público, ante cientos de personas que acudían para presenciar los últimos momentos de un criminal. Aunque muchos lo consideraban una forma macabra de entretenimiento, las ejecuciones también pretendían servir como advertencia para los demás. Hasta 1783, los ahorcamientos se realizaban en Tyburn, Middlesex, 8 veces al año, y en algunas ocasiones podían ser ejecutados hasta 20 condenados al mismo tiempo. Los sentenciados a muerte debían soportar un recorrido de unas 3 millas en carreta hasta la horca, rodeados por cientos de personas que gritaban y les arrojaban objetos. Una vez alineados sobre el cadalso de madera, les colocaban la soga alrededor del cuello y se abrían las trampillas bajo sus pies. Después de las ejecuciones, se soltaban palomas blancas como símbolo de respeto, tras lo cual se exigía guardar un momento de silencio. Muchos delincuentes también eran enviados a las colonias americanas y posteriormente a las australianas para cumplir sus condenas mediante trabajos forzados y no remunerados. Otros castigos incluían fuertes multas, azotes y latigazos, e incluso marcar literalmente a los condenados como criminales, utilizando un hierro al rojo vivo. Estos castigos solían ejecutarse ante la mirada del público, que podía arrojar a los condenados frutas y verduras podridas. Imagina la humillación. Hacia el final del período georgiano también se extendieron las largas penas de prisión en instituciones conocidas como casas de corrección. Tras los enormes avances industriales de la época georgiana, el siglo XIX dio paso a un periodo de crecimiento extraordinario que continuaría durante toda la era victoriana. Con el auge de las fábricas y la urbanización, las actividades tradicionales de la vida rural y la agricultura quedaron relegadas a un segundo plano, marcando un importante punto de inflexión. Esta rápida transformación, producida en un periodo relativamente breve, supuso un auténtico choque cultural para muchas comunidades. Tanto el gobierno como la población británica necesitaron tiempo para adaptarse plenamente a esta nueva forma de vida. La era victoriana, que comenzó con el reinado de la reina Victoria en 1837 y se extendió hasta comienzos del siglo XX, aunque la reina murió en 1901. Fue testigo de un extraordinario crecimiento demográfico. La población casi se duplicó entre 1801 y 1871, en gran medida gracias al aumento de la prosperidad y a las nuevas oportunidades de empleo generadas por la revolución industrial. Esto permitió que muchas familias pudieran mantener a un mayor número de hijos. La migración, tanto dentro como fuera del país, también desempeñó un papel fundamental. Muchos británicos buscaron mejores oportunidades en el extranjero, y un número considerable decidió emigrar a América, con la esperanza de construir un futuro más prometedor. La inmigración irlandesa fue especialmente importante, sobre todo durante la Gran Hambruna Irlandesa de 1845, que provocó hambre generalizada en Irlanda,
Impulsadas por la pobreza y las dificultades, numerosas personas procedentes de Irlanda, Escocia y las zonas rurales de Inglaterra llegaron a las ciudades industriales en busca de trabajo, junto con inmigrantes judíos que huían de la persecución en Europa y Rusia. A pesar de las terribles condiciones laborales, especialmente para los niños, el Parlamento aprobó leyes destinadas a proteger tanto a los trabajadores infantiles como a los adultos. Figuras destacadas como Michael Sadler y el conde de Shaftesbury fueron importantes defensores de estas reformas. Esto permitió introducir prácticas más seguras en minas y fábricas, y coincidió también con el fin de la esclavitud dentro del Imperio Británico. También se estableció la educación obligatoria para los niños, sentando las bases para que las clases populares pudieran acceder posteriormente a empleos más cualificados. La fuerza policial experimentó importantes reformas y se convirtió en una institución más organizada y eficiente. También se introdujeron programas de reforma penitenciaria que contribuyeron a mejorar las condiciones dentro de las cárceles. Aunque continuaban existiendo profundas divisiones entre las clases sociales, una mayor libertad social y la posibilidad de conservar una mayor parte de sus ingresos mejoraron considerablemente la vida de muchas personas. Los empresarios que supieron aprovechar las oportunidades de la época victoriana ascendieron en la escala social, construyeron grandes residencias y contrataron personal doméstico. Curiosamente, durante la década de 1880, el servicio doméstico empleaba a más personas en Gran Bretaña, más de 1,25 millones, que cualquier otra actividad laboral. Esta época marcó un importante cambio, ya que la posición social dejó de estar determinada exclusivamente por la realeza o la aristocracia, dando paso a una nueva etapa de mayor movilidad social. La clase trabajadora amplió considerablemente su derecho al voto en 1918, mientras que las mujeres alcanzaron la igualdad electoral con los hombres en 1928. En 1776, Gran Bretaña comenzó a perder sus colonias americanas como consecuencia de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, tras lo cual el imperio dirigió cada vez más su atención hacia la India. A lo largo de la época victoriana, el imperio británico continuó expandiéndose, abriendo nuevas rutas comerciales y participando en numerosos conflictos. La expansión imperial generó tanto prosperidad como controversia, y la apropiación de territorios y la explotación de sus recursos se convirtieron en cuestiones cada vez más importantes. La Gran Exposición de 1851 mostró al mundo los extraordinarios avances industriales y tecnológicos de Gran Bretaña. Para entonces, el Imperio Británico se había convertido en una potencia dominante en el comercio y en el ámbito militar, consolidándose como una fuerza de alcance mundial. Sus territorios eran tan extensos que se popularizó la expresión «el sol nunca se pone en el Imperio Británico», reflejando el alcance global de su influencia. Las actividades de ocio también prosperaron durante la época victoriana, y las festividades religiosas, las vacaciones junto al mar, los museos, los teatros, los deportes y los espectáculos musicales adquirieron una enorme popularidad. Las mejoras en la educación y las nuevas oportunidades permitieron que miembros de la clase media accedieran a profesiones y oficios especializados. Sin embargo, para los sectores más pobres de la sociedad, las condiciones de vida continuaron siendo extremadamente difíciles. Los hogares de clase media evolucionaron durante este periodo, y las cocinas de hierro y los depósitos de agua comenzaron a aparecer en muchas viviendas. Estas cocinas no solo permitían preparar los alimentos con mayor eficiencia, sino que también calentaban depósitos de agua que, combinados con calentadores de gas instalados en los baños, eliminaron la necesidad de que una sirvienta transportara pesados cubos de agua caliente hasta los pisos superiores. Las cafeterías, que en otro tiempo habían sido centros de reunión para las clases acomodadas y quienes se interesaban por la política, fueron perdiendo protagonismo frente a oficinas que se comunicaban mediante el revolucionario sistema del telégrafo. Esto permitió a Gran Bretaña comerciar con mayor rapidez con el resto del mundo.
una capacidad que aumentó todavía más con la llegada del teléfono en 1877. El científico e inventor inglés Henry Fox Talbot fue uno de los pioneros de la fotografía temprana en 1834, y sus llamadas imágenes solares alcanzaron una enorme popularidad. Comercializadas como cartes de visite, pequeñas fotografías que a menudo se intercambiaban como tarjetas de visita, despertaron la fascinación del público. Los retratos de la reina Victoria y de sus hijos estuvieron entre los más difundidos, ofreciendo a la población una imagen de la familia real como nunca antes había sido posible. Durante la gran exposición, George Jennings presentó sus innovadores baños públicos, a los que denominó Halting Stations. Este invento ofrecía una alternativa mucho más higiénica que la práctica habitual de hacer las necesidades en rincones apartados, lo que impulsó la construcción de aseos públicos. En 1852 se inauguró un baño para hombres en Fleet Street, seguido de uno para mujeres en el Strand. Aunque Thomas Crapper no inventó el inodoro con cisterna, ese mérito corresponde a Alexander Cumming a finales del siglo XVIII. Sí contribuyó posteriormente a perfeccionar y popularizar sus mecanismos. Mucha gente cree que la palabra inglesa crap procede del apellido de Thomas Crapper, aunque en realidad el término es mucho más antiguo, y probablemente está relacionado con palabras germánicas y neerlandesas asociadas a residuos o desechos. Las condiciones húmedas necesarias para la producción de algodón favorecieron el establecimiento de numerosas fábricas en Manchester. El apodo de la ciudad, Cottonópolis, reflejaba su extraordinario dominio de la industria algodonera. Desafortunadamente, estas fábricas estaban saturadas de polvo y fibras de algodón, lo que provocaba enfermedades respiratorias entre los trabajadores. La enorme maquinaria utilizada en estas fábricas también representaba un grave peligro. Con frecuencia no existían medidas de seguridad adecuadas ni protecciones alrededor de las máquinas. Las mujeres sufrían lesiones terribles, incluido el arrancamiento del cuero cabelludo, mientras manos, dedos y brazos podían quedar atrapados y aplastados entre las piezas en movimiento. Los niños, enviados a menudo al interior o debajo de las máquinas para eliminar obstrucciones o sustituir pequeñas piezas, eran especialmente vulnerables a accidentes devastadores. En otras regiones del país, los grandes propietarios acumularon enormes fortunas gracias a la minería del carbón. La dependencia de la industria respecto a la energía de vapor mantenía constantemente elevada la demanda de carbón. Aunque la minería impulsaba la prosperidad nacional, las condiciones de trabajo en las profundidades de las minas eran terribles. Se contrataba a niños para arrastrar vagonetas desde el frente de extracción hasta el fondo del pozo, porque resultaban más baratos y obedientes que otros medios de transporte. Era un trabajo extremadamente duro, y quienes lo realizaban corrían constantemente el riesgo de sufrir un colapso físico. Las minas alcanzaban temperaturas muy elevadas, por lo que los trabajadores llevaban poca ropa y bebían cerveza para mantenerse hidratados. La mala calidad del agua provocaba frecuentes brotes de diarrea, disentería, cólera y fiebre tifoidea. En 1815, Sir Humphrey Davy inventó la lámpara de seguridad, que permitió realizar excavaciones a mayor profundidad. Se introdujeron nuevas técnicas de ventilación, aunque los sistemas de aire comprimido no se desarrollaron hasta 1848. A pesar de que en 1860 se prohibió emplear a niños menores de 12 años, el número de mineros en Gran Bretaña aumentó de 200.000 a 500.000. Esto permitió extraer 30 millones de toneladas de carbón en 1836. Una cifra que aumentó hasta alcanzar la asombrosa cantidad de 44 millones de toneladas en 1880. Hacia 1850, la jornada laboral quedó oficialmente limitada a 10 horas y se abolió el trabajo nocturno. Sin embargo, en la práctica esto no siempre significaba una jornada estricta de 10 horas, ya que los horarios variaban considerablemente entre los distintos oficios e industrias.
También en 1850 entraron en vigor nuevas normas sobre iluminación y ventilación en las minas. La minería continuó siendo extremadamente peligrosa, y la situación no mejoraría de forma significativa hasta el siglo XX. Se convirtió en una práctica habitual pagar a los trabajadores mediante fichas que solo podían utilizarse en determinadas tiendas. Esto provocaba precios excesivos y productos de mala calidad, ya que los trabajadores no tenían otras opciones donde comprar. La Track Act de 1831 intentó acabar con esta práctica, aunque fueron necesarios muchos años para eliminarla por completo. Gracias a sus avances industriales, el Imperio Británico se convirtió en uno de los mercados más innovadores del mundo. Sin embargo, este éxito también se convirtió en una fuente de inestabilidad, ya que impulsó a distintas regiones del imperio a buscar su propia independencia. Para entonces, Estados Unidos crecía rápidamente y comenzaba a construir su propio legado en el ámbito de la tecnología y la innovación. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía, Austria-Hungría responsabilizó a Serbia, desencadenando la crisis de julio. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, marcando el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el final de una era. A comienzos del siglo XX, Gran Bretaña se vio arrastrada al infierno de la Primera Guerra Mundial, una catástrofe que destruiría para siempre el viejo orden y daría forma al mundo moderno. La atención se alejó de la menguante influencia de la monarquía y de los últimos vestigios de la revolución industrial, para centrarse en la brutal realidad de la guerra mecanizada. Las trincheras se convirtieron en el escenario de un agotador punto muerto, que costó a Gran Bretaña innumerables vidas. Cuando finalmente callaron las armas, el mundo quedó de luto por la pérdida de aproximadamente 16 millones de personas, entre soldados y civiles. 5 years ago, I promised you blood, toil, tears, and sweat. And your untiring response brought us, in the end, victory over Germany. Este poderoso mensaje, grabado en la memoria nacional, no fue suficiente para garantizar que Winston Churchill continuara al frente del país después de la guerra. El Partido Laborista, fundado en 1900 como representante de la clase trabajadora, llegó al poder con una contundente victoria en 1945. Tras años de sacrificios, la población ansiaba profundas reformas sociales y consideraba que los conservadores, pese al heroísmo de Churchill durante la guerra, ya no comprendían sus necesidades. El gobierno laborista inició una transformación radical del país. La Ley del Seguro Nacional de 1946 sentó las bases de un amplio estado del bienestar, y en 1948, el Servicio Nacional de Salud, NHS, revolucionó la asistencia sanitaria al proporcionar acceso gratuito a todos los británicos. Sectores fundamentales como la minería, el gas, la electricidad y la aviación fueron nacionalizados, dando prioridad a la seguridad de los trabajadores y al bienestar público frente al beneficio privado. Aunque inicialmente provocaron importantes dificultades, estas reformas terminaron contribuyendo a la recuperación económica y al regreso de la prosperidad. El mundo de la posguerra quedó rápidamente marcado por la Guerra Fría, que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética. El ministro de Asuntos Exteriores Ernest Bevin, consciente de la amenaza, estableció una estrecha alianza con Estados Unidos y comprometió a Gran Bretaña en la lucha contra la expansión comunista. En 1950, las tropas británicas se unieron a las fuerzas estadounidenses en la Guerra de Corea, un sangriento conflicto que puso de manifiesto las crecientes tensiones internacionales. En 1949, Gran Bretaña se convirtió en uno de los miembros fundadores de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza de defensa colectiva creada para disuadir una posible agresión soviética y hacer frente a la constante amenaza de una guerra nuclear. El año 1947 marcó un momento decisivo. India obtuvo su independencia,
señalando el comienzo del fin del Imperio Británico. La llamada joya de la corona se había perdido, y la era de dominación colonial construida durante siglos comenzó a desmoronarse. La segunda mitad del siglo XX fue testigo de profundas transformaciones sociales y económicas. La inmigración transformó la identidad del país, las barreras entre las clases sociales comenzaron a debilitarse, y el estado del bienestar proporcionó una red de protección para todos los ciudadanos. A medida que su imperio desaparecía, Gran Bretaña buscó un nuevo papel en el escenario internacional y terminó incorporándose a la Comunidad Económica Europea, precursora de la actual Unión Europea. El sector manufacturero, que durante tanto tiempo había dominado la economía, fue cediendo gradualmente terreno a una economía basada en los servicios y cada vez más dependiente de las importaciones. A pesar de atravesar periodos de inflación y recesión, el nivel de vida alcanzó, en términos generales, niveles sin precedentes. El 6 de febrero de 1952, la nación lloró la repentina muerte del rey Jorge VI, una figura muy querida cuyo reinado había atravesado los turbulentos años de la guerra y la posterior recuperación. Su hija, Isabel II, ascendió al trono, asumiendo el peso de la corona en una época de enormes cambios. Incluso en tiempos de paz, la sombra de la Guerra Fría seguía siendo omnipresente. Gran Bretaña destinó enormes recursos a la defensa, preparándose para la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. La constante amenaza de una destrucción devastadora alimentó una carrera armamentística permanente y condicionó las prioridades del país. En 1956, la decisión del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser de nacionalizar el Canal de Suez supuso un duro golpe para los intereses económicos británicos. En una respuesta rápida que acabaría resultando desastrosa, Gran Bretaña, Francia e Israel lanzaron una invasión conjunta con el objetivo de recuperar el control de esta estratégica vía marítima. Sin embargo, esta intervención provocó una dura condena tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, obligando a Gran Bretaña a retirarse ante una intensa presión diplomática. La crisis de Suez puso en evidencia el declive del poder británico a escala mundial y provocó una crisis financiera al debilitarse la confianza internacional en la libra esterlina. El episodio dejó claro que Gran Bretaña ya no podía actuar unilateralmente en el escenario internacional. La década de 1960 inauguró una época de cambios sociales y culturales sin precedentes. Una ola de liberación recorrió el país y se manifestó a través de un arte innovador, una música experimental y una moda cada vez más atrevida. Este rechazo de las normas tradicionales debilitó aún más la rígida estructura de clases que había definido a la sociedad británica durante siglos. Las reformas legislativas abordaron injusticias sociales que llevaban décadas sin resolverse, legalizando el aborto, reformando las leyes de divorcio, despenalizando la homosexualidad y prohibiendo la discriminación racial. Sin embargo, este periodo de progreso social quedó ensombrecido por una crisis económica cada vez más profunda. El elevado gasto en defensa y la dependencia de las importaciones, unidos a la falta de inversión en las industrias nacionales, provocaron pérdidas de empleos y una caída de los beneficios. Mientras tanto, en Irlanda del Norte, las tensiones acumuladas entre los unionistas, que deseaban seguir formando parte del Reino Unido, y los republicanos, partidarios de una Irlanda unificada, terminaron convirtiéndose en un conflicto abierto. En 1969, tropas británicas fueron desplegadas en Irlanda del Norte en un intento por restablecer el orden. Sin embargo, esta intervención terminó alimentando aún más la violencia, mientras el ejército republicano irlandés, IRA, iniciaba una campaña de ataques contra las fuerzas británicas. Los trágicos acontecimientos del Domingo Sangriento de 1972, cuando soldados británicos dispararon y mataron a 14 manifestantes católicos desarmados durante una marcha de protesta, agravaron todavía más el conflicto. Como respuesta, el gobierno británico suspendió el Parlamento de Irlanda del Norte e impuso un gobierno directo desde Londres,
una política que se mantendría durante más de 3 décadas. Los intentos de alcanzar un acuerdo para compartir el poder entre unionistas y republicanos fracasaron, y la violencia continuó afectando a Irlanda del Norte. La crisis del petróleo de la década de 1970, provocada por las decisiones de la OPEP sobre la producción y los precios del petróleo, tuvo graves consecuencias para la economía británica. Esta inestabilidad económica provocó una oleada de huelgas y finalmente contribuyó a la elección de Margaret Thatcher, dando comienzo a una nueva etapa de gobierno conservador y profundas reformas económicas. Messages, Mr. President, the Tory philosophy works when we have the courage to put it into practice and the perseverance to see it through. Las reformas de Thatcher también generaron una fuerte oposición. Su adopción de políticas monetaristas provocó importantes recortes del gasto público, acompañados de numerosas pérdidas de empleo y un creciente malestar social. Los disturbios de 1981, alimentados por el elevado desempleo y la desigualdad racial, pusieron de manifiesto las profundas divisiones existentes dentro de la sociedad británica. En 1982, la invasión argentina de las Islas Malvinas desencadenó una guerra breve pero decisiva. La firme respuesta de Margaret Thatcher y la posterior victoria británica aumentaron su popularidad y consolidaron su imagen como una líder fuerte. A mediados de la década de 1980, comenzó una gran oleada de privatizaciones, durante la cual numerosas empresas estatales fueron vendidas a inversores privados. Aunque esta política aumentó los ingresos del gobierno, también generó preocupación por el progresivo debilitamiento de los servicios públicos. En 1985, el Acuerdo Anglo-Irlandés ofreció una nueva esperanza para alcanzar la paz en Irlanda del Norte, aunque la violencia sectaria continuó afectando a la región. Con la llegada del siglo XXI, los últimos vestigios del Imperio Británico fueron desapareciendo a medida que sus antiguas colonias alcanzaban la independencia. La decisión de Gran Bretaña de incorporarse a la Comunidad Económica Europea, que posteriormente se convertiría en la Unión Europea, buscaba fortalecer su economía y sus relaciones comerciales, pero también provocó un intenso debate sobre la soberanía nacional. Este debate culminó en el referéndum del Brexit de 2016, en el que la mayoría de los votantes británicos decidió abandonar la Unión Europea. Elizabeth leaves Westminster. The Queen is crowned, symbol of hope. Queen Elizabeth rides forth. Another extraordinary chapter has been written. La muerte de la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, después de un extraordinario reinado de 70 años, marcó el final de una era y abrió un nuevo capítulo en la historia del Reino Unido. En 2025, el país continúa adaptándose a un panorama mundial en constante transformación, afrontando desafíos como el cambio climático y la incertidumbre económica, mientras busca fortalecer sus alianzas internacionales. A lo largo de su extensa y extraordinaria historia, el Reino Unido ha realizado contribuciones inestimables al mundo, desde su papel pionero en la Revolución Industrial hasta su duradera influencia en la cultura mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña ha ejercido una profunda influencia en la cultura, la literatura, el cine, la televisión, la música y el teatro, inspirando a generaciones de personas en todo el mundo. Sin embargo, quizás su legado más importante sea el propio idioma inglés, convertido en una lengua franca mundial, que conecta culturas, economías y naciones de todo el planeta.